Hay preguntas inevitables, en especial si uno es fan del mundo del horror. El límite y la imaginación son el cielo. Por ende, cabe preguntarse, si tomásemos a uno de los máximos exponentes del horror del mundo cinematográfico y lo pusiéramos en una batalla a muerte contra uno de los máximos exponentes del terror de los creepypastas, ¿quién ganaría? Esta pregunta se hace realmente interesante cuando ponemos sobre el tablero a dos colosos, dos leyendas. Una es de los años 80 y nació en la industria del cine. La otra es mucho más reciente y eclipsó Internet. Tienen poderes increíbles, pero más importante aún, son completamente aterradores. Pero al final, solo puede quedar uno. Esto es Freddy Krueger versus Slenderman. ¿Quién ganaría en una batalla a muerte? Quizá hacer una breve sinopsis de cada personaje esté de más, pues sabemos los orígenes de ellos. Freddy Krueger solía ser un asesino serial que masacraba niños en el sótano de su casa. Su famoso guante lo confeccionó él mismo, sacando partes de tijeras para asustar y finalmente martirizar a los jovencitos. Tras un largo juicio en la corte, quedó libre por un tecnicismo legal. Sin embargo, los padres de los niños asesinados no se iban a quedar con esa, así que al margen de la ley, lo emboscaron y lo quemaron vivo. Freddy Krueger retornó varios años después, pero no en carne y hueso. Su muerte había quedado fuera de toda duda. Su cuerpo estaba carbonizado, pero en su lugar dieron pie a un monstruo infernal. Uno que se vengaba de la muerte que le dieron asesinando a los hijos de toda esa turba responsable de su ejecución pública a través de los sueños. Freddy Krueger se distancia de otros íconos del horror como Jason, Leatherface y Michael Myers en una serie de aspectos que vale la pena explorar. Primero, es obviamente mucho más expresivo. Freddy tiene un terrible humor negro que a menudo utiliza para burlarse de sus víctimas antes de matarlas. También gusta de hacer vivir suplicios inenarrables a sus desafortunadas presas. Por ejemplo, una vez su víctima era una adolescente con bulimia. ¿Qué hizo Freddy? Lo que ves en la imagen. Esto lo hace mucho más cruel y mucho más ruin que la inmensa mayoría de sus contrapartes del terror en el cine. Pero peor aún, Freddy Krueger hasta la fecha es invulnerable. Lo han matado de muchas maneras, pero al final siempre regresa. No en balde, es un ser onírico, pero lo que te sucede en sus pesadillas te sucede en la vida real. Con respecto a Slenderman, es curioso. Hay tantas cosas sobre él, pero a la vez es tan poco lo que se sabe a ciencia cierta de él que no hay mucho que explicar realmente cuando se intenta hacer una pequeña biografía del personaje. Pero esto, lejos de ser una desventaja, es más bien uno de los factores que contribuyen más al factor horror, desesperación e impotencia que produce este abominable ser. Una de las cosas que más asusta es que no se sabe qué quiere Slenderman. No sabes por qué está aquí. Es un completo misterio por dentro y por fuera también. Su cara, o por lo menos lo que se cree es su cara, así lo revela. Sí, Slenderman ha sido el responsable de muchas cosas malas. Hay personas que de manera inteligente preferirían una muerte lenta y tortuosa antes que ser víctimas de él. A diferencia de Freddy, él no te mata. Él simplemente se te aparece, pero los problemas psicológicos y mentales que esto acarrea son devastadores en una persona que sin dudas verá toda su vida arruinada en un tortuoso plazo de semanas y meses. Aún así, aunque suene paradójico, no sabemos aún si la naturaleza real de Slenderman es neutral o maligna. Nunca lo ves lastimando a alguien directamente. Por lo tanto,
las perturbadoras preguntas surgen. ¿Por qué persigue a algunas personas? ¿Lo hace por maldad o más bien por curiosidad? ¿El daño que él ocasiona lo hace adrede o es algo que simplemente sucede cuando uno está cerca suyo? ¿Él está consciente de lo que ocasiona o es algo así como una especie de niño de otro mundo mirando hormigas con una lupa? Y finalmente, ¿cuál es el propósito de Slenderman? ¿Venganza? ¿Sed de sangre? ¿Sed de sufrimiento? ¿O simple y llana curiosidad por determinados tipos de personas? Nadie lo sabe. En el peor de los casos, Slenderman es un intruso dimensional sin sentimientos por las vidas que arruina. En el mejor, es un intruso dimensional bastante, pero bastante cargoso. Comparemos poderes. Es otra área que no necesita presentación. Todos sabemos muy bien cuáles son las consecuencias que hay que enfrentar ante la sola presencia de estos colosos del horror. Slenderman es capaz de causar parálisis, insomnio, jaquecas, cefalea, puede hacerte perder el conocimiento, puede distorsionar la realidad y se cree que puede crear portales a otros presentes. Una vez, una persona acosada por él se introdujo en un túnel en plena noche y al salir del otro lado era de día. En un todo, Slenderman puede malograr, desbaratar y destruir completamente tu cordura. Clasificaría como un ser extremadamente peligroso. Freddy Krueger, por su lado, es capaz de llevarte a su propio mundo de sueños. Este mundo está en constante creación y cambia, se altera y se modifica con la sola voluntad del señor Krueger. En pocas palabras, en el mundo de los sueños, él es un dios y cuando te duermes, eres suyo. Hace falta de una persona muy excepcional y con una imaginación inmensa para poder combatir contra él en este campo. Y aún así, esta persona llevaría todas las de perder. Freddy Krueger no solo puede transformarse en lo que quiera, no solo puede modificar completamente el campo de batalla, no solo puede aparecer, desaparecer y teletransportarse, sino que además, de alguna manera, tiene acceso a tus miedos y terrores más íntimos, y esto le da una ventaja excepcional. Si tú le tienes miedo a algo, Freddy se va a dar cuenta. No olvides que estamos hablando del tipo que dominó y controló a Jason usando sus traumas y temores contra él. Ponte a pensar entonces qué esperanza tienes tú. Ha llegado el momento de hablar del enfrentamiento, pero hay ciertos problemas. Para empezar, el rango de Krueger son los sueños. Por ende, cabe hacerse la pregunta, ¿Slenderman duerme? Ya desde el vamos hay que hacer excepciones y llevar a estos dos monstruos a un terreno mutuo, una dimensión especial, donde ambos puedan encontrarse mutuamente y también donde ambos puedan desempeñarse en toda la extensión y capacidad de sus poderes. Empieza la pelea. No sabemos a qué juega Slenderman cuando acosa a sus víctimas, pero a Freddy Krueger lo podemos leer como un libro abierto. Él es cruel, ese es su juego y su plan, por lo que no me extrañaría que empezara burlándose de su oponente. Eso por lo menos hasta que se dé cuenta de a qué se está enfrentando. Freddy se percataría rápidamente de que no está ante un ser humano. Y no solo eso, ni siquiera un ser humano diabólico con influjo sobrenatural como Jason, sino algo completamente distinto. Slenderman, por su lado, probablemente no entendería las burlas de Freddy. Sin embargo, estaría impresionado. Por primera vez está frente a alguien que no corre al verlo. Y conocemos tan poco a Slenderman que de aquí desprenden dos alternativas. O se impacta al darse cuenta de que no está ante una presencia ordinaria, o se pondría contento porque por primera vez alguien no se espanta ante su presencia.
Eso por lo menos hasta que Freddy intente pincharle la cara con sus guantes. Y como mal que mal, la violencia es un lenguaje universal, Slenderman se daría cuenta de por dónde van los tiros ni bien Freddy lo ataque. No me pregunten por qué, pero estoy completamente seguro de eso. Después de un breve momento de mirarse las caras y analizarse mutuamente, Freddy sería el primero en atacar. Tampoco me pregunten por qué, pero también tengo el presentimiento de que físicamente Slenderman es mucho más poderoso que Freddy. Así que seguramente el asesino serial termine dominado en un mano a mano. Eso hasta que el señor Krueger empiece a hacer uso de sus poderes y se transforme en algo más grande, como un gusano, o simplemente use el entorno para atacar a Slenderman. Más temprano que tarde, ambos estarían impresionados por los poderes del otro. Freddy por su lado está enfrentando a una posible víctima que no va a ser nada fácil. Y Slenderman probablemente, por primera vez en su vida, sepa el significado de la palabra dolor. Este primer encontronazo no va a definir la pelea ni mucho menos, pero dudo que salga indemne. Seguramente sufrirá alguna herida. Es aquí cuando surge una serie de preguntas que definen el curso y posteriormente el resultado de la pelea. Presten atención porque las posibilidades son infinitas y la respuesta final queda de cada quien. Primero, ¿qué pasaría si Freddy Krueger es expuesto al trastorno dimensional de Slenderman? ¿Caería al suelo como cayeron los chicos que perdieron el conocimiento ante su sola presencia o sería inmune a esto? Supongamos que es algo a medio camino. Ni pierde el conocimiento, pero tampoco es inmune. Veamos los hechos históricos. Freddy ha sido atacado en innumerable cantidad de oportunidades. Los ataques físicos, siempre que tenga sus poderes oníricos, no surten efectos contra él, le hagas lo que le hagas. Así que el trastorno dimensional de Slenderman puede hacerle daño, puede confundirlo, pero ¿saben algo? Freddy también ha sido atacado con este tipo de poderes. Algunos muy poderosos lo han logrado detener por un tiempo hasta la próxima película. Otros no tanto. En pocas palabras, Freddy está acostumbrado a ser atacado. Slenderman no. Y como Freddy es increíblemente persistente e insistente, no me caben dudas de que aún mareado y con ruido en la cabeza, puede seguir atacando y puede seguir haciendo daño. Probablemente Slenderman intente cambiar de terreno, pero Freddy es un viajero, lo podría seguir y la pelea continuaría. Yo veo que en determinado momento es probable que Slenderman intente desaparecer, y eso, combinado a que sabemos tan poco de él, combinado además con el hecho de que jamás ha conocido a un rival que le pueda hacer frente, dice mucho en esta batalla. De hecho, anteriormente hice trampa al darle el beneficio de la duda a Slenderman. Nunca lo hemos visto atacando a nadie directamente, y sin embargo, yo dije que en un mano a mano probablemente sea mucho más fuerte que Freddy. Le di esa ventaja, a pesar de que no hay pruebas de que eso sea verdad. Lo siento, fans de Slenderman, pero para mí es muy difícil ver que él salga bien parado en esta batalla, sobre todo si Freddy consigue atraparlo en un entorno. Slenderman tiende a aparecer y desaparecer a voluntad. Si alguien logra contenerlo, no sabemos de qué es capaz, pero sí sabemos de qué puede ser capaz Freddy cuando alguien cae en su telaraña. Se transforma en un dios de su propio mundo, y a menos que Slenderman tenga un buen as bajo la manga, cosa que queda a la imaginación de cada quien, pero no a los hechos históricos que hasta ahora conocemos del personaje, este combate lo gana Freddy Krueger. Su gama de poderes es muy amplia. Freddy puede transformarse, puede fusionarse con su entorno, es más mortífero, pero la clave de la pelea es que a diferencia de todas y cada una de las víctimas que hasta ahora ha tenido Slenderman,
Freddy no correría ni se asustaría tanto al verlo. Y la verdad, nadie sabe cómo reaccionaría Slenderman si esto sucede, llevado de la mano con que, a diferencia de una persona normal, un ser sobrenatural como Freddy, esto con poca probabilidad serviría. Si el video te gustó, te pido que por favor le des pulgar arriba y lo compartas con tus amigos de YouTube. Comenta tu opinión en la caja de comentarios. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.